El golpe atravesó el palenque como un disparo. No hubo aviso, no hubo voces, solo el seco impacto de la palma de don Anselmo golpeando la cara del camarero. Emiliano, pequeño, delgado, con solo 17 años y más miedo que carne en los huesos, se tambaleó hacia atrás tratando de no caer. La bandeja se inclinó y luego se volcó. Botellas de tequila y cerveza se estrellaron contra el suelo, levantando un fuerte olor a alcohol y polvo. La música se detuvo en medio de un acorde. Los hombres en las mesas interrumpieron sus conversaciones. Las mujeres retrocedieron un paso, como si temieran el rebote de una bala. Pedro Infante estaba sentado en el escalón del escenario, probando la afinación de la guitarra, cuando oyó el ruido. No se levantó inmediatamente, solo levantó la cara, observando la escena con esa atención tranquila que irritaba tanto como desconcertaba. La púa, parada entre los dedos, reflejaba la luz amarillenta de las lámparas colgantes. Don Anselmo no necesitó decir por qué había golpeado. Para él bastaba la razón de siempre: un error, una mancha en el vaso, un pedido retrasado, un tropiezo. Y el mundo recordaba quién mandaba allí. Vestido con un traje beige que gritaba riqueza mal distribuida, sacudió el puño como si quisiera espantar el polvo de su propio gesto. «Para que aprendas», murmuró, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. No era una frase, era una sentencia. Pedro finalmente se levantó, pero no se acercó a ellos. No fue un impulso, fue un cálculo. Se quedó de pie, inmóvil, sosteniendo la guitarra por el brazo, como quien espera que los próximos movimientos decidan el rumbo de la noche. Sus ojos oscuros siguieron cada detalle: el temblor en la barbilla de Emiliano, el rubor hinchado en la mejilla, la postura satisfecha de don Anselmo. Nadie lo había visto todavía, pero hubo un instante en el que el dueño del palenque y el cantante se miraron. Un instante seco, como si la tabla del suelo hubiera crujido solo para ellos dos. «¿Y tú, artista?», provocó don Anselmo, sintiendo la mirada de Pedro. «¿También vas a reclamar?». Era el tipo de pregunta que no permitía una respuesta a medias. O te doblegabas o buscabas pelea. Pedro no cambió de expresión. Guardó la paleta en el bolsillo de la camisa, lentamente, como quien termina de ordenar su casa antes de recibir a alguien. «Solo vine a cantar, patrón», respondió en voz baja, casi demasiado tranquila para ese ambiente. El silencio que siguió fue más pesado que la tensión inicial. Los músicos se miraron entre sí, como si esperaran que se abriera el suelo. Algunos clientes respiraron hondo, preparándose para una tormenta. Pero esta no llegó. Pedro se quedó quieto, y don Anselmo esbozó una sonrisa torcida, molesto, pero satisfecho consigo mismo por haber arrancado una respuesta que interpretó como sumisión. Pero no lo era. La calma de Pedro no era rendición, era algo mucho más peligroso para un hombre como Anselmo. Era decisión. La decisión de no entrar en el juego. La decisión de no ofrecer pretextos para la violencia. La decisión que, a veces, derribaba a los tiranos más rápido que los puñetazos. Emiliano intentó recoger los pedazos, pero le temblaban tanto las manos que apenas podía tocar los trozos de cristal. Su respiración era entrecortada, como si cada movimiento le costara un esfuerzo. La vergüenza pesaba más que el dolor. «¡Deja eso!», rugió don Anselmo, golpeando el taco de billar contra el suelo, como si el niño tuviera la culpa de estropear su entrada triunfal. El camarero se quedó paralizado. Pedro dio 2 pasos hacia el escenario, no hacia Anselmo, ni hacia el niño, solo 2 pasos que parecían un gesto neutro, pero que tenían suficiente significado como para que la mitad del público contuviera la respiración. «Maestro, ¿está todo bien para cantar?»,
preguntó uno de los músicos, con voz insegura. Pedro no respondió. Solo le entregó la guitarra al mismo músico y caminó lentamente hacia donde Emiliano intentaba, desesperado, limpiar el suelo. La actitud de Pedro no tenía resistencia, pero tenía un peso ancestral. La dignidad de los hombres que saben exactamente hasta dónde van y por qué. Se arrodilló sin prisa, apartando con la mano abierta los fragmentos más grandes. «Así te vas a lastimar», dijo, en el tono más sencillo y directo del mundo. Emiliano intentó levantarse, pero Pedro le sujetó el brazo. «Despacio, nadie te está persiguiendo». La frase recorrió el salón como una ola silenciosa. No había ningún ataque, ninguna afrenta explícita a don Anselmo, pero había algo mucho peor para un tirano: el claro gesto de que esa violencia no se normalizaría. Don Anselmo, al percibir el movimiento, se acercó con pasos lentos y pesados. Cada golpe de su zapato resonaba como una amenaza suspendida en el aire. «Mira, cantante», comenzó, con la sonrisa de quien cree tener todo bajo control. «Yo te pago para que cantes, no para que te metas con mi gente». Pedro siguió agachado, recogiendo un vaso grande, como si no hubiera oído nada. Solo entonces se levantó, limpiándose la palma de la mano en los pantalones. «Pues entonces, págame para cantar». Hizo una pausa. «El resto lo hago porque soy una persona». La frase no tenía violencia, no tenía ira, solo tenía un espejo, y don Anselmo detestaba ver lo que reflejaba. Hubo un instante en el que el dueño del palenque intentó dar medio paso adelante, pero algo lo detuvo. No fue el miedo, sino la mirada de toda la sala. Todos observaban lo que iba a hacer, y los hombres como él solo eran fuertes cuando nadie los miraba. «Prepárate», gruñó simplemente, retrocediendo. Pedro no respondió. Solo volvió cerca del escenario, retomando el violín como si estuviera recogiendo una parte de sí mismo, no un instrumento. Luego miró a los músicos, hizo un ligero gesto con la cabeza y respiró hondo. Ya no era solo una actuación. A partir de ese momento, la noche había cambiado de forma, y nadie que estuviera allí se iría sin recordar el instante en que una bofetada detonó algo mucho mayor que la ira de un jefe. Detonó la calma deliberada de Pedro Infante, la calma que transformaría todo lo que vendría después. Los pedazos habían sido recogidos, pero el ambiente seguía roto. La banda intentaba ensayar un comienzo improvisado. Los músicos intercambiaban miradas como preguntándose en silencio si debían continuar. Y el público permanecía inquieto, dividido entre la curiosidad y el temor. En el palenque, el rumor de la agresión corría como el viento entre tablas sueltas. Pedro caminaba entre bastidores con pasos lentos, la guitarra apoyada en el hombro, el cuerpo aún firme, pero la mirada distante, distante no en el tiempo, sino en el juicio. No buscaba pelea, y todos lo sabían. Pero tampoco aceptaba ver a un niño tratado como un objeto. Ese límite, cuando se traspasaba, transformaba su calma en algo aún más incisivo. Emiliano estaba sentado en un banco improvisado, detrás de la barra donde los camareros dejaban las bandejas antes de entrar en el salón. Sostenía el pañuelo que Pedro le había dado, ahora manchado de alcohol, polvo y un poco de sangre seca. El chico intentaba controlar la respiración, pero cada vez que pensaba en la bofetada, se le llenaban los ojos de lágrimas. Pedro se acercó lentamente, como quien no quiere interrumpir un llanto, pero tampoco permite que avance solo hacia la desesperación. «Déjame ver», pidió, tomando la barbilla del chico con delicadeza. La marca era profunda, un rojo intenso que probablemente se oscurecería en pocas horas. «No fue nada», murmuró Emiliano, siempre con la voz de quien teme que la verdad moleste. Pedro soltó un suspiro lento. «No digas eso. Si empiezan a pegarte y tú dices, no fue nada,
terminan pegándote hasta que se convierte en algo. El chico bajó la mirada. Él. Él es el dueño de todo, señor Pedro. Si le contradigo, me echa de aquí. Mi madre depende de este trabajo. Tragó saliva. Lavar platos, cargar cajas, cualquier cosa. Lo acepto. Pero no quería haber sido. Su voz se quebró. Pedro lo entendió sin que el chico terminara la frase. Sabía que algunas humillaciones dejan más cicatrices que una puñalada. Emiliano, dijo, sentándose a su lado, hay momentos en la vida en los que lo que sostienes no es solo un trabajo, es lo que queda de ti mismo. Nadie aquí te está pidiendo que te enfrentes a don Anselmo. Eso es algo que incluso los adultos evitan. Pero no estás solo. El chico se secó las lágrimas con la manga de la camisa. Dicen que usted no le tiene miedo. Pedro esbozó una media sonrisa, casi cansada. No es que no le tenga miedo, es que hay cosas peores que él. Miró al vacío por un instante. Una de ellas es mirarme al espejo después y saber que me quedé callado cuando no debía. El silencio entre ellos duró poco. La puerta del backstage se abrió bruscamente, golpeando la pared. Don Anselmo entró con dos hombres detrás, sus administradores, como llamaba a los sicarios a sueldo para mantener todo en su sitio. El patrón caminaba despacio, fingiendo calma, pero había algo en su mandíbula apretada que delataba su creciente malestar. No aceptaba que nadie desafiara su forma de mandar. Y Pedro, sin levantar la voz, había marcado demasiado su territorio con esa simple frase: «Lo hago porque soy persona». «¡Pedro!», lo llamó sin ceremonias, como quien llama a un empleado rezagado. «Aquí estoy, patrón», respondió el cantante, volviéndose con estudiada serenidad. Anselmo avanzó 2 pasos y se detuvo a pocos centímetros de Pedro. «No me gustó el espectáculo que armó», dijo sin rodeos. «Mi gente se queja de que usted se hizo el protector del mocoso. Eso me quita autoridad». Pedro apoyó la guitarra contra la pared y cruzó los brazos. «Usted pierde autoridad por su cuenta. Yo solo recogí a un niño del suelo». La frase cayó como un jarro de agua fría. Los 2 matones se movieron, instintivamente llevando la mano a la funda, no porque pretendieran sacar el arma, sino por el reflejo entrenado de quien ve una amenaza donde solo hay una postura. Anselmo esbozó una sonrisa peligrosa. «¿Crees que sabes con quién estás hablando, cantante?» Pedro se encogió de hombros. «Creo que sí. Con un hombre que debería saber que la verdadera fuerza no necesita golpes para demostrarse». Uno de los músicos, que observaba todo desde la esquina de la puerta, rompió el silencio con un leve carraspeo, nervioso, casi involuntario. Pedro se dio cuenta. Anselmo también. «Mira, infante», dijo el patrón, ahora menos teatral y más directo. «Te respeto. El pueblo te quiere. Yo te pago bien. Pero no quiero problemas en mi palenque. Tú cantas, yo mando. Es sencillo». Pedro respiró hondo, como quien maneja un caballo asustadizo. «Yo canto. Siempre canto. Pero no voy a fingir que no he visto lo que ha hecho. Y no voy a responder por el silencio de los demás». Anselmo se acercó aún más, casi rozando su rostro con el suyo. «¿Me estás desafiando?» Pedro no retrocedió. No parpadeó. «No. Estoy diciendo la verdad. Quien escuche decide si es un desafío o no». El patrón no estaba acostumbrado a ese tipo de resistencia, no una resistencia agresiva, sino la que nace de la dignidad. Era más difícil de quebrantar, más difícil de castigar. Antes de que pudiera continuar, Pedro volvió a hablar, con voz grave. «Y si está tan preocupado por su autoridad, debería pensar en lo que la hace temblar. Porque no fui yo quien le arruinó la noche. Fue esa bofetada». Los ojos de don Anselmo brillaron con algo entre ira e inseguridad.
inseguridad. Ese era el peor veneno para un hombre que vivía del miedo que inspiraba. Giró la cara hacia un lado, tratando de recomponer su postura. «Cantarás en 10 minutos», e hizo un gesto brusco a los jagunzos que lo siguieron de inmediato. «Quiero que todo funcione como si nada hubiera pasado». Cuando se alejó, Emiliano dejó escapar un sollozo contenido. Pedro le puso una mano en el hombro. «Respira, muchacho. No dejes que el miedo se apodere de ti. Ya tenemos demasiados amos por ahí». Emiliano intentó sonreír. «Se va a meter en líos peligrosos por mi culpa. No te preocupes por mí». Pedro se ajustó el sombrero y volvió a coger la guitarra. «Me preocupé por ti porque alguien tenía que hacerlo». Mientras caminaba hacia el escenario, la tensión entre bastidores parecía cambiar de temperatura. Los músicos susurraban. ¿Dejará don Anselmo en paz a Pedro? ¿Y si ordena detener el espectáculo? ¿Y si Pedro reacciona? Pero Pedro caminaba con la firmeza de quien ya había decidido el rumbo de su propia alma. No era valentía. Era algo más simple y, al mismo tiempo, más raro. Decencia. Y fue ese tipo de decencia la que, segundos después, transformaría no solo el escenario, sino toda la noche, en un juicio silencioso del que nadie saldría ileso. El murmullo del público era una masa viva, inquieta, que se movía como un animal atrapado. Las mesas estaban llenas, pero nadie parecía cómodo. La bofetada que don Anselmo le había dado al camarero seguía presente en el aire, como el olor de la pólvora que insiste en permanecer incluso después del disparo. La banda ya estaba posicionada, pero ningún músico se atrevía a empezar un acorde sin que Pedro diera la señal. Pedro Infante caminaba hacia el centro del palenque con pasos lentos, cada uno marcado por un tipo de silencio que no proviene de la falta de sonido, sino de la suma de todas las miradas. Las luces amarillentas se balanceaban ligeramente por los cables, creando sombras que se alargaban por las tablas del suelo. Cada sombra parecía observar. Cada persona respiraba un poco menos. Cuando Pedro subió al escenario, el público no lo recibió con aplausos. No era falta de respeto, era tensión. Era la sensación de que algo diferente estaba a punto de suceder. Colocó la guitarra en su regazo, se acomodó y, en lugar de mirar a la banda, levantó la cara directamente hacia la mesa más iluminada del local, la mesa de don Anselmo. El jefe estaba sentado con las manos entrelazadas sobre el tablero, con la mirada dura, como si quisiera arrancar del aire cualquier señal de insubordinación. Tenía a 2 hombres a cada lado, sus fieles ayudantes, que intentaban mantener una expresión neutra, pero sudaban incomodidad. Pedro lo miró fijamente durante 3 largos segundos. 3 segundos que parecieron más largos que toda la noche. Luego, sin prisa, levantó la mano izquierda hacia los músicos, indicando que aún no era hora de comenzar. Esa pausa, esa silenciosa negativa a obedecer el ritual de la música, cortó el palenque como una navaja. Algunos hombres se ajustaron los sombreros. Las mujeres se asustaron de sus propias expectativas. El camarero Emiliano, escondido detrás de la cortina lateral, agarró el pañuelo que Pedro le había dado e intentó contener el temblor de sus manos. Pedro finalmente habló, y no lo hizo en voz alta. Esta canción es para aquellos que cargan con el peso de los demás y no tienen a nadie que los defienda. La frase atravesó el salón como un secreto revelado. Don Anselmo cambió ligeramente de postura. Nada que lo delatara ante los hombres comunes, pero suficiente para que Pedro percibiera la punzada de irritación que lo atravesaba. Entonces Pedro tocó el primer acorde. El sonido no era fuerte, era suave, arrastrado, casi una confesión. La banda, percibiendo la intención, entró lentamente, como si la música tuviera que pedir permiso para brotar en ese ambiente cargado.
La voz de Pedro salió limpia, profunda, con ese tono que parecía venir de mucho antes que él. Una canción que no se cantaba, sino que sucedía. Y en ese instante, sucedía ante todos, transformando el escenario en un tribunal, el público en testigos, el silencio en sentencia. No mencionó nombres, no señaló con el dedo, pero cada verso, cada pausa entre los versos, era una denuncia más poderosa que cualquier discurso. Hablaba de hombres pequeños que cargan mundos gigantes. Hablaba de trabajo que no se ve, de dignidad golpeada, de cansancio sin testigos. Hablaba de gente que se inclina no por sumisión, sino por hambre. Y mientras cantaba, su mirada volvía de vez en cuando a la mesa de don Anselmo. No como un desafío, sino como un recordatorio. Tú sabes lo que hiciste. El público comenzó a moverse lentamente, como si algo se estuviera reorganizando dentro de cada persona. Algunos hombres desviaron la mirada, incómodos, tal vez porque la canción hablaba más de ellos de lo que querían admitir. Algunas mujeres se secaron discretamente las lágrimas. Una de ellas apretó el brazo de su marido, pidiéndole en silencio que comprendiera lo que eso significaba. Don Anselmo cruzó los brazos y se recostó en la silla, en un intento por mostrar indiferencia. Pero su mandíbula apretada delataba que la música estaba perforando la gruesa coraza de su autoridad. Pedro continuó, y cada cambio de tono parecía envolver más el espacio. Era como si estuviera sacando, verso tras verso, el peso de la injusticia y colocándolo en el centro del salón, obligando a todos a mirarlo. Cuando la música llegaba a su fin, solo la guitarra sostuvo el último fragmento. La banda se silenció por completo, dejando solo la voz de Pedro resonando. Una voz que no era pregón ni pelea, era testimonio. Terminó con la mirada puesta no en Anselmo, sino en Emiliano, que lo observaba todo escondido, agarrado a la tela manchada. La última nota quedó suspendida en el aire. Y entonces llegó el silencio, un silencio tan profundo que algunos juraron después que se podía oír a los caballos respirando fuera. Nadie aplaudió de inmediato. Parecía que nadie quería ser el primero en romper ese estado, ese hechizo, esa fotografía viva que se había formado sobre el escenario. El primer aplauso vino de una mesa al fondo, de un hombre delgado, con bigote ralo, que trabajaba como cargador en el mercado municipal. Aplaudió lentamente, como quien reconoce algo que hacía mucho tiempo que necesitaba ser dicho. Luego, una mujer también aplaudió, y otra más, hasta que, de repente, todo el palenque se levantó, como si obedeciera a una orden invisible. El aplauso creció, se apoderó del salón, cobró fuerza, cobró furia, pero no la furia de la agresión, la furia del reconocimiento. Don Anselmo permaneció sentado, inmóvil, una estatua de autoridad amenazada. Pedro bajó ligeramente la cabeza, recibiendo el aplauso no como un triunfo, sino como la confirmación de que algo más grande se había tocado esa noche. ¿En qué momento, exactamente, cambió de manos el poder? Nadie supo decirlo. Quizás fue en el instante de la bofetada, quizás en el instante del silencio, quizás en la primera nota de la canción. Pero una cosa era segura, el palenque nunca volvería a ser el mismo. ¿Y don Anselmo? Tampoco. Cuando el último acorde se disolvió en la madera del palenque, Pedro permaneció inmóvil, con el violín pegado al pecho. El público seguía aplaudiendo, pero ahora con menos estruendo, como si el propio agotamiento emocional les obligara a recuperar el aliento. Cada palmada parecía cargada de algo más profundo que la admiración, tal vez alivio, o la sensación de que se había cruzado un límite colectivo y nadie tenía el valor de volver atrás. Don Anselmo no aplaudió, ni sonrió. Se mantuvo sentado, rígido como un tronco de sabina expuesto al sol. Sus ojos, entrecerrados,
No se apartaban de Pedro. Intentaba decidir si aquello había sido una humillación pública o solo un imprevisto que había que contener antes de que se extendiera por la ciudad. Pedro solo hizo un leve gesto al público y agradeció a la banda con un gesto discreto. Luego, sin ninguna prisa, bajó del escenario. Los aplausos fueron disminuyendo a medida que se alejaba, como si el eco de la presentación se aferrara a las paredes, negándose a desaparecer. Mientras caminaba hacia los bastidores, Pedro se dio cuenta de que el aire había cambiado de textura. Las miradas que encontraba por el camino no eran solo de admiración. También había miedo, respeto y un tipo de reconocimiento que no necesitaba palabras. Los hombres mayores inclinaban la cabeza. Los jóvenes intentaban imitar su postura. Las mujeres se santiguaban discretamente, como si hubieran asistido a una revelación. Entre bastidores, Emiliano esperaba. El chico estaba de pie, pero con el cuerpo aún tenso, como si no estuviera seguro de si debía quedarse o correr. Al ver a Pedro acercarse, enderezó el torso. «Señor Pedro», dijo casi sin voz. «¿Estás bien, muchacho?», preguntó Pedro, tocándole ligeramente el hombro. El chico asintió, pero sus ojos decían otra cosa. Decían gratitud, vergüenza, miedo y algo nuevo: esperanza. Antes de que pudieran continuar, la puerta trasera se abrió de nuevo. Esta vez sin estruendo, pero con la misma gravedad. Don Anselmo entró solo, sin los jagunzos. El silencio que se formó era tan denso que parecía capaz de romperse. Pedro se giró lentamente, manteniendo el rostro sereno. Anselmo caminó hasta situarse a menos de 1 metro de él. El olor a tabaco y colonia fuerte era el sello distintivo de su presencia. «Has montado un espectáculo». «Inoportuno», dijo el patrón, con voz baja, casi susurrada. Era el susurro de quien sabe que ha perdido algo, pero no lo admite. Pedro no retrocedió. «Solo canté, patrón». La frase era sencilla, pero encerraba una verdad que dolía. A veces, cantar era suficiente para desarmar a un tirano. Anselmo respiró hondo, como si buscara el tono adecuado para continuar. «El chico se queda». Las palabras salieron duras, escupidas, pero reales. «No voy a despedirlo». Al oír eso, Emiliano se llevó la mano a la boca, incrédulo. El patrón nunca se echaba atrás. Nunca. Y esa noche lo estaba haciendo, quizá no por compasión, sino por cálculo. Quizás se dio cuenta de que, si hacía lo contrario, sería recordado no solo como violento, sino como cobarde. Y don Anselmo soportaba muchas cosas, menos parecer débil. Pedro inclinó la cabeza, aceptando la decisión, pero sin mostrar gratitud. «Entonces, está decidido». Anselmo entrecerró los ojos. «No creas que esto cambia nada entre nosotros, infante». Pedro sonrió, una sonrisa breve, mínima. «Nada cambia entre nosotros, patrón. Solo entre usted y su conciencia». Fue un golpe sin fuerza física, pero con profundidad quirúrgica. Don Anselmo no respondió. Simplemente se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí un rastro de silencio incómodo. Cuando se cerró la puerta, Emiliano comenzó a llorar, no de dolor, sino de alivio. Intentó contener las lágrimas, secándolas con el pañuelo que aún guardaba. Pedro le tocó el hombro una vez más. «No me des las gracias, muchacho. Solo no dejes que nadie te convenza de que tu valor es menor que el trabajo que haces». El chico asintió, ahora con la cabeza alta. Algo había cambiado en aquel joven, algo que quizá nadie había visto antes en él. Una chispa de dignidad recuperada. Pedro cogió la guitarra, se puso el sombrero y se dirigió a la salida lateral del palenque. Afuera, la noche parecía más fresca, pero no por el clima, sino porque el peso que había en el aire se había desplazado. Algunos clientes que llegaban tarde se detuvieron al verlo pasar.
sorprendidos por el silencio cargado de la multitud que salía por la puerta principal. Y fue entonces cuando comenzó el rumor, primero bajo, luego creciente, como toda buena leyenda. Dicen que Pedro Infante se enfrentó a don Anselmo sin levantar la voz. Dicen que cantó para un camarero maltratado e hizo que el jefe bajara la cabeza. Dicen que todo el palenque se puso de pie sin que nadie lo ordenara. Dicen que el jefe nunca más volvió a tocar al chico. Y entre tantos dicen, una cosa quedó clara. Esa noche, Pedro reforzó su mito no con una valentía explosiva, sino con la calma que solo poseen los hombres peligrosamente íntegros. La calma que desarma, la calma que expone, la calma que transforma. Y, mientras caminaba por el camino de tierra que llevaba a la salida de la ciudad, algunos de los que lo vieron jurarían después haber sentido algo más, algo que no se explica, solo se transmite. Su dignidad iluminaba el camino como si fuera una antorcha silenciosa llevada por todo México.